Gracias, señor presidente. Asistimos aquí en la Comisión de Presupuesto a un debate más que interesante que se viene trasladando desde hace ya algunas semanas y que acapara nuestra atención. La Comisión de Obras Públicas ha emitido un dictamen que en este momento estamos considerando y que nosotros hemos indicado que vamos a rechazar. Vamos a rechazar porque no es que tengamos que ofrecer una alternativa, como recién decía la diputada, al proyecto que han expresado bloques opositores, sino que entendemos que es resorte la política energética nacional y tarifaria del Poder Ejecutivo. Así como en la división de poderes observamos las pertinencias y las exclusividades que tiene el Poder Judicial o el Poder Legislativo, esta es justamente una competencia específica del Poder Ejecutivo, que por supuesto siempre por ley se puede encaminar o canalizar, pero tenemos que entender que justamente la política energética y tarifaria es una política que debe ejercer el Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros, señor presidente, estamos asistiendo a el ordenamiento de la matriz energética argentina que fue desguazada por el gobierno anterior. No, por el gobierno anterior, diputado, en el que usted era justamente el ministro de Economía. Y no nos podemos hacer los distraídos cuando en definitiva veníamos de tener superávit energético, pasamos a tener déficit energético, problemas muy complicados con la balanza comercial, al punto tal que determinaron justamente el establecimiento del cepo cambiario. Si nos olvidamos de esas cosas, vamos a tener problemas para entender la realidad. Problemas que venimos acarreando como una altísima inflación, porque cuando tenemos que cuidar los bolsillos de los argentinos, los tenemos que cuidar con tarifas, por supuesto, moderadas, cuando tenemos que restablecer un sistema energético, donde sabemos todos que son necesarios algunos incrementos para poner la matriz energética en funcionamiento, para que existan inversiones y poner en relación a lo que cuesta la energía, producirla, transportarla y distribuirla en el sistema energético nacional. Es allí donde nosotros tenemos que ver el peso que tiene en los subsidios justamente en el déficit primario. Estamos hablando que casi el 60% del déficit primario se explica por los subsidios de los servicios públicos. Entonces, cuando hablamos de el peso de las tarifas, también tenemos que hablar, cuando cuidamos a los usuarios y a los argentinos, del peso de la inflación. Es allí donde tenemos que ver de qué manera vamos acompasadamente y con sentido común avanzando en las soluciones. Allí sí es materia de análisis general por parte del Congreso de la Nación, especialmente de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando analizamos los números del presupuesto nacional. Señor presidente, es tan difícil que desde aquí, desde el Congreso, fijemos la tarifa, por cuanto hay tantas tarifas como provincias, y más también porque tenemos también municipios o localidades que tienen justamente distribución y concesiones de distribución. El valor de la facturación tiene que ver con un 40% la generación, sea del gas o de la electricidad, mientras que un 1% es el transporte, prácticamente un 31, un 32% es la distribución y otro 28% son los impuestos. Impuestos en muchos casos que son impuestos provinciales y municipales. Es allí también donde tenemos que hacer los esfuerzos del caso. Señor presidente, nosotros formamos parte de una coalición de gobierno en la que estamos preocupados por esto. Inclusive miembros de la coalición, concretamente el presidente de mi partido, ha llevado propuestas de soluciones a los efectos de
aminorar cualquier sobrepeso que pudieran tener justamente la cuestión del cuadro tarifario. Y se han visto los resultados, porque se han logrado mejoras en ese sentido. Y no tenemos dudas que también un proyecto de ley o una ley que tenga que ver con la transparencia en la facturación energética también nos ayude, de modo tal de irle poniendo el blanco sobre negro de cuánto es lo que se está pagando de energía, cuánto se está pagando justamente de la distribución y también del transporte como de los impuestos locales. Es allí donde la gente y los usuarios tenemos que estar convenientemente informados. Señor Presidente, yo me animo a decir que vamos a estar todos atentos una vez que se ponga en funcionamiento el aumento tarifario cuando se produzca. Aumento tarifario que, por otro lado, viene como consecuencia de una propuesta que ya estaba establecida. Lo sabíamos porque han habido audiencias públicas, porque ha habido una resolución de la Corte, porque se puso en funcionamiento un esquema de incrementos tarifarios que estaban por todos conocidos. Y es cierto que es necesario hacer sintonía y es necesario amortiguar en algunos casos, y habrá que tener la sensibilidad en cada caso para que ello se resuelva. Nosotros tenemos sensibilidad especialmente por todos aquellos que están en condiciones humildes y tienen tarifa social. Las capas medias de nuestra sociedad y las pymes son justamente también centro de nuestra atención, y por eso la propuesta de aminorar y amesetar justamente el cuadro tarifario. Y vamos a estar atentos para que en definitiva las tarifas puedan ser pagadas en todos los casos. Nada puede funcionar si las tarifas son impagables, por lo tanto vamos a estar todos atentos, oficialismo y oposición respecto de esto, pero no vamos a estar de acuerdo con que traslademos la toma de decisión al ámbito legislativo cuando en definitiva tiene que ser un resorte exclusivamente del Ejecutivo, por lo que tienen que ver en cuanto a las concesiones de producción energética, las concesiones que tienen que ver con la distribución y por supuesto el transporte eléctrico y energético, señor Presidente. Nosotros no vamos a avalar con nuestro voto volver al pasado, justamente a la década perdida que este país estuvo gobernando en materia energética. Por lo tanto, vamos a rechazar este proyecto de ley que ya viene de la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Solanas.